Amado hermano, querido amigo, Dios le bendiga. Qué bendición es estar una vez más aquí para que usted y yo estudiemos la santa palabra de Dios. Pedro y Juan son perseguidos. El título de hoy: Persecución de la iglesia primitiva. Pedro y Juan son perseguidos. ¿Qué tipo de persecuciones tuvieron que enfrentar los cristianos de la iglesia primitiva? Aparte de las esporádicas persecuciones de Nerón y Domiciano durante el siglo I, los cristianos tuvieron que enfrentarse con mayor frecuencia con los escribas, saduceos y fariseos, rectores del judaísmo, que con las autoridades romanas, y por lo consiguiente nosotros como iglesia estamos propensos a ser perseguidos, como lo fue Jesús, sus discípulos y la iglesia primitiva. Continuamos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Abramos nuestra Biblia y comencemos nuestro estudio en Hechos, capítulo 5, versículos del 17 al 42. En el versículo 17 comenzamos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Aquí nos explica el primer versículo que ellos, el sumo sacerdote y la secta de los saduceos, tenían celos contra los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ahora llamados los apóstoles. ¿Por qué era que tenían celos? ¿Qué era lo que hacían los apóstoles para que estos hombres, el sumo sacerdote y la secta de los saduceos, y también los fariseos, ¿verdad?, los escribas, qué era lo que hacían los discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Ellos, llenos del Espíritu Santo del Señor, hacían milagros, señales y prodigios. Aleluya. ¿Cuál era la diferencia entre la iglesia primitiva y los religiosos fariseos y saduceos? Respuesta: el Espíritu Santo. Estos hombres de la iglesia primitiva, amados hermanos, estaban llenos del Espíritu Santo, y a pesar de que tenían esa persecución, no solamente de llevarlos a la cárcel, sino que hasta de llevarlos a la muerte, estos hermanos estaban llenos del Espíritu Santo, por lo cual ellos no paraban de predicar. ¿Qué predicaban ellos? El Evangelio de Jesucristo crucificado, muerto, pero resucitado al tercer día. Y ellos, los apóstoles, les decían a estos perseguidores de cristianos, les decían que ellos habían matado a Jesús, pero que Dios Padre lo había levantado y lo había puesto a la diestra de él, del Dios Padre Todopoderoso. La secta de los saduceos y sus líderes. Sumo sacerdote. Descripción:
El sumo sacerdote de Israel era el más alto dignatario religioso del antiguo Israel. Aarón fue el primero en ocupar este cargo y de acuerdo con el Éxodo o segundo libro de la Biblia, su designación provino de Dios. Estamos viendo, amados hermanos, los inicios de una persecución cristiana. El sumo sacerdote y los de la secta de los saduceos ya se pusieron de acuerdo y han decidido pararlos para que no prediquen en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el problema de esta gente que persigue a los cristianos? De que hablen en el nombre de Jesús, que hagan milagros en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el problema en la actualidad, querido amigo? Que nosotros prediquemos en el nombre de Jesús. Porque si usted predica, óigase bien, si usted predica riquezas, ¿verdad? Si usted predica grandezas de este mundo, pues nadie le va a acercar a usted, ¿verdad? Nadie lo va a enfrentar a usted. Porque usted predica cosas vanas. Si usted, pues, predica de riquezas, nadie le va a hacer daño a usted porque es lo que la gente busca, es lo que el mundo busca. Y algunos cristianos están cayendo en la trampa del enemigo porque el enemigo le ofreció riquezas a nuestro Señor Jesucristo. Él las aceptó. Nuestro Señor Jesucristo le habló al enemigo, a Satanás, Dios lo reprenda. Le habló con la palabra. 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Eso era lo que ellos querían. Seguir a los apóstoles y meterlos a la cárcel para amenazarlos y decirles que dejen de predicar en ese nombre. Amados, este sacerdote y los saduceos no están luchando contra hombres. ¿Sabe usted contra quién están luchando? Están luchando contra Dios. Cuando alguien lucha con un hermano que predica el santo evangelio y se opone a él, están luchando contra Dios. Eso es muy peligroso. 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id. Esa es una orden. El ángel los está sacando de la cárcel, pero les da una orden de parte del Dios Todopoderoso, de nuestro Señor. Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aleluya. El ángel se les apareció allí en la cárcel y los sacó de la cárcel, pero les da una orden que vayan al templo lo más pronto posible para predicar, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo crucificado, muerto y sepultado, pero fue levantado de entre los muertos al tercer día. Que predicaran que Cristo no estaba muerto, que Jesús no está muerto, que Jesús está vivo. Aleluya. 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ellos estaban enseñando, ¿verdad? Ellos fueron puestos en la cárcel por predicar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero un ángel los sacó y les dio orden del Señor diciendo: vayan y prediquen,
vayan al templo y sigan predicando. Aleluya. Oiga, y aquellos hombres, los altos sacerdotes, los saduceos, los escribas, los fariseos, según ellos que los apóstoles estaban presos. Y dice la palabra: entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, según ellos, que los apóstoles estaban allí en la cárcel. Pero ¿dónde estaban los apóstoles? Predicando el santo evangelio en el templo. Repasemos dos cosas. Uno, los apóstoles ya están predicando en el templo como Dios les mandó. Dos, el sacerdote y la secta de los saduceos no se habían enterado. Aleluya. Para Dios, amados hermanos, no hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Si usted y yo tenemos fe, todo es posible en Cristo Jesús. Por eso es necesario que prediquemos en el nombre de Jesús, como lo hicieron, ¿verdad?, la iglesia primitiva, como lo hizo Pedro, Juan, todos los apóstoles, todos los discípulos que predicaron el santo evangelio, como lo hizo Pablo. Predicar en el nombre de Jesús, predicar la palabra de la verdad. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Dígame si lo cree. 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Aleluya. Ese es el poder de Dios. ¿Cómo salieron estos hombres, estos varones de Dios? ¿Cómo salieron que no se dieron cuenta los guardias que estaban allí a la puerta de la cárcel? Les repito, para Dios no hay nada que sea imposible. El poder de Dios es grande, amados hermanos. Veamos tres cosas rápidamente. La puerta de la cárcel cerrada. Los guardias en pie cuidando la puerta. 3. Pero adentro no estaban los presos y dieron aviso a sus superiores cuando se dieron cuenta que los presos no estaban. ¿Y dónde estaban los presos? Predicando el evangelio de Jesucristo en el templo, como Dios les mandó. 24. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. La vieron difícil. Los tenemos presos, los pusimos presos. Ahora nos vienen y nos dan la noticia que estos hombres no están allí adentro, pero que los guardias siguen, las puertas cerradas. Pero ellos no están. ¿En qué va a parar esto? Gloria a Dios. Aleluya. 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. Mientras todos preocupados, vino alguien y les avisó: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo.
estaban peleando contra Dios. Estaban en contra de los siervos de Dios, de los apóstoles, de los discípulos que caminaron con Cristo Jesús. Estaban en contra de Pedro y Juan. 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Escuchemos, pongamos atención. ¿Qué era lo que querían escuchar? Ellos, ¿verdad? El sumo sacerdote y los saduceos. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Preguntan ellos, ¿verdad? ¿Y en qué nombre? En el nombre de Jesús. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Esto lo dicen porque Pedro, siempre que predicaba lleno del Espíritu Santo, les decía: Cristo vive, Jesús vive, el Mesías vive. Ustedes lo mataron, pero Dios Padre lo ha levantado de entre los muertos. Aleluya, Jesús vive, amado hermano. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se da cuenta? ¿A quién tenemos que obedecer? A Dios. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios? Leyendo sus instrucciones, leyendo la Biblia. 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Oiga lo que les decía Pedro. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos no querían escuchar eso. Ellos no creían. Ellos no tenían fe en Dios. Ellos no entendieron el mensaje que Cristo vino y murió en una cruz para que, por medio de Él, con su sangre, seamos limpiados de todo pecado. 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Oiga, esta palabra es linda. Pedro les está diciendo, ¿verdad? Y les menciona del Espíritu Santo. Que ellos son testigos, y el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los quienes, a los que le obedecen a Dios. Tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Tenemos que apartarnos del mal. ¿Y cómo se puede lograr? Con la ayuda de Dios. Solos no podemos. Somos pecadores, ¿verdad? En nuestro inconsciente, allí está en el pensamiento el hacer el mal, como lo dijo el apóstol Pablo. Pero ¿cómo lo logramos entonces? Pidiéndole a Dios ayuda por medio de la oración. Yo le pido al Señor ayuda. Ayúdame, Señor. Ayúdame a no caer en la tentación. Ayúdame que no camine ni a izquierda ni a derecha. Ayúdame, Señor, a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir a lo que Él hizo, a hacerlo, practicarlo. ¿Cómo lo voy a lograr? Con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu. 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Oiga, ellos querían matar a los profetas
de Dios, a los apóstoles de Dios, a los que predicaban la palabra de Dios. Gamaliel profetiza que Jesús morirá por todos los pecadores. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. 35. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Es lo que estaban haciendo, porque la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana que somos nosotros, sigue en pie. Toda la iglesia de Cristo está en pie, porque Él nos envió su Santo Espíritu. A Dios sea la honra y la gloria. Alabemos y glorifiquemos su santo nombre, porque el plan de Dios es perfecto. Dios Padre dio a su Hijo el unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Usted que ha creído en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Usted es salvo, porque usted cree en Cristo Jesús y se ha apartado del mal, se ha apartado de la borrachera, se ha apartado de la drogadicción, se ha apartado del sicariato, se ha apartado del mal, se ha apartado de la prostitución, del lesbianismo, del homosexualismo. Usted ahora es una nueva criatura y está, ¿verdad?, estudiando la palabra de Dios. ¡Aleluya! Dios es grande y poderoso. Su plan persiste. Cristo viene pronto por su iglesia blanca y sin mancha a levantar. 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Oiga, en el 38 dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y entonces en el 40 dice: y convinieron con él. Y ya, ¿verdad? O sea, convinieron con Gamaliel todos. Entonces, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, oiga, les dieron sus azotes, les intimaron, ¿verdad?, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Qué era lo que no querían?
que siguieran predicando en el nombre de Jesús. ¿Qué les hicieron? Los azotaron, o sea, con una vara, ¿verdad? Los amarraban en un poste y les daban azotes, los golpeaban con esas varas, ¿verdad? O con aciales de cuero, los golpeaban, les dejaban marcas, les rompían la espalda, les sacaban sangre, pero les decían, no predicar en ese nombre. No querían mencionar ni el nombre de nuestro Señor Jesús. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Oiga, los apóstoles salieron del concilio gozosos. Oiga, ¿y no salieron adoloridos de su espalda, de su cuerpo? No, ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aleluya. Ellos sabían de que lo que no querían era que escuchar que ellos continuaban predicando en el nombre de Jesús. Y a ellos, ¿verdad? A los fariseos, saduceos, escribas, altos sacerdotes, no les gustaba. Pero entonces, ¿qué pasó? Ellos salieron gozosos del concilio. Alababan más el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué enseñanza nos da? Nos da esta enseñanza. ¿Qué podemos aprender, amados hermanos? ¿Usted está sufriendo persecución? Gócese en el Señor. No está sufriendo persecución. Y si sufre persecución, gócese, ¿verdad? Gocémonos en el Señor. 42. Y todos los días en el templo, oiga, habían sido azotados, golpeados y amenazados. Pero dice que todos los días en el templo y por las casas, no solo en el templo y por las casas, no cesaban, no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto me encanta, amado hermano, porque estamos pasando por unos tiempos de que vemos que hay líderes que predican, pero no predican a Jesucristo, no, que predican grandezas, riquezas, ¿verdad? Y el pueblo dice, amén, gloria a Dios. Pero, ¿por qué la iglesia no predicaba esas grandezas, verdad? No decían, bueno, vamos a seguir predicando y vamos a ganar dinero para comprar camellos. ¿Ah? No. Ahora se están viendo cosas por lo que tenemos que seguir orando, porque se está saliendo, ¿verdad? Se están saliendo de la palabra de Dios. Tenemos que predicar a Jesucristo crucificado, que Él resucitó al tercer día, ¿verdad? Ganándole pues la lucha al diablo y a la muerte, dándonos la victoria, porque nuestro Señor Jesucristo, Él es victorioso. Él se levantó al tercer día, es el primero en resucitar, y nosotros también seremos resucitados por Cristo Jesús, ¿verdad? Seremos levantados, dijo el apóstol Pablo, primero los muertos serán, ¿verdad?, resucitados, luego los que estemos con vida seremos transformados y nos iremos al recibimiento de Cristo Jesús allá en las nubes. Los apóstoles predicaban a Jesucristo. Ya para terminar, amado hermano, aunque tenían persecución, predicaban a Jesucristo. Aunque estuvieron presos, predicaban a Jesucristo. Aunque fueron amenazados, predicaban a Jesucristo. Ellos no predicaron prosperidad. Jesucristo no murió para tu prosperidad. Jesucristo murió para, con su sangre, nuestros pecados sean limpiados, para poder ir y estar en la presencia de Dios Padre. Dios les bendiga. Dios le cuide y Dios le guarde. Abracémonos de nuestro Señor Jesucristo. Usted
que no ha venido a los pies de Cristo, yo le invito, apártese del mal. Como dicen, el que anda en el mal acaba, ¿verdad? En el mal acaba, en el mal termina. Es necesario que nos salgamos de todo mal y vengamos a los pies de Cristo creyendo que Él ya venció a Satanás, que Él ya venció a la muerte y que seremos levantados, ¿verdad? Para irnos con Cristo Jesús. Dios le bendiga.